Quiero darle la bienvenida en este espacio al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, consultor energético, que ya está con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola Liz, buenos días, gracias por la invitación. No, a usted por estar esta mañana para el análisis. Ya el país ha venido conociendo las soluciones que intenta implementar el gobierno de cara a un estiaje para intentar cubrir un déficit dicho por el SENACE de 1.080 megavatios. Y la pregunta es, ¿alcanzará el tiempo para poderlo lograr? Bueno, hay algunos desafíos que no necesariamente hay que esperar al estiaje. Por ejemplo, actualmente tenemos una caída de cerca del 75% de la entrada de caudal de agua a los embalses, tanto de Amaluza como de Mazar, y esto ha provocado que, siendo un mes de lluvias y además, nos llamó la atención que, siendo fin de semana, que es donde menos se consume, el fin de semana anterior importamos full capacidad de electricidad desde Colombia a 450 megavatios hora, las 24 horas, tanto sábado como domingo. Esto lo que hace es, cuando uno analiza los embalses actuales, están bastante llenos, digamos, están bastante bien, pero al tener esta disminución de entrada de agua, lo que se está haciendo es generando menos hidroelectricidad, tanto en Mazar como en Paute, y esto provoca que aumente la importación de electricidad de Colombia a costos que el año pasado estuvieron por los 30 centavos el kilovatio hora. Si eso se suma... Ingeniero, perdón que le interrumpa, ese costo que usted acaba de mencionar no es similar al costo al que se le compró el año pasado, también al que se realizó la importación del año pasado. Por supuesto, y es un costo excesivamente alto. Entonces, el tema del estiaje, llamémosle así, en cierta forma nos está afectando ya en meses de lluvias. Y además, según SENACE, como usted lo menciona, el desfase es más o menos de 1.080 megavatios. Si usted presume que vamos a importar de Colombia 450 megavatios, que no es real, porque ya vimos que hay también ciertos momentos donde Colombia no nos vende electricidad, entonces ahí hay unos teóricos 450 megavatios, y si a eso le suma los 250 megavatios que anunció el gobierno ecuatoriano, tanto los 110, 100 megavatios de la barcaza como alguna generación en tierra, que completan 250 megavatios, usted tiene un faltante todavía de 380 megavatios. Y eso evidentemente nos pone en una situación crítica donde, y ojalá me equivoque, hay grandes riesgos de que podamos volver a los apagones. Pero el tema no es si hay apagones o no, sino el tras bastidores de los costos, porque la ciudadanía se entera del problema cuando hay apagones, pero cuando se analiza, por ejemplo, la importación de Colombia a 30 centavos el kilovatio hora, la barcaza que nos cuesta 16 centavos el kilovatio hora, porque es 14 centavos más combustible a precio internacional, generación termoeléctrica de 25 a 35 centavos el kilovatio hora. No es posible corregir estas distorsiones si compramos caro la electricidad para revenderla barato, por ejemplo, a las grandes mineras, que les vendemos a 5 centavos el kilovatio hora. Es decir, compramos a 35 para venderles a 5. Entonces, simplemente, si no se corrige esta distorsión, no hay solución posible, porque estamos empobreciendo al sector eléctrico y vemos que va a pasar que vamos a necesitar más barcazas, más importación de Colombia y más generación con diésel. Entonces, el país tiene que entrar en una lógica de realidad en la cual no podemos darnos el lujo de subsidiar la electricidad a quienes no lo necesitan. Escúchele al señor Calero, ayer lo escuché, por ejemplo, el gerente de SELEC, justamente menciona esto, menciona que la traída de la barcaza a 16 centavos el kilovatio hora es mucho más beneficiosa que la importación en Colombia y que la generación con termoeléctrica, y estoy de acuerdo. Pero ¿por qué entonces las autoridades al día de hoy insisten en mirar para otro lado y no tomar la decisión de eliminar este subsidio eléctrico? Ahora, pero estas soluciones que usted acaba de mencionar demandan recursos. Usted ya hablaba de costos elevados tanto en la importación como en lo que implica cada kilovatio hora, considerando el combustible de la barcaza. Y la pregunta es, ¿quién asume también ese encarecimiento de la electricidad? Porque el ministro en este espacio decía que eso no se va a traspasar a los ciudadanos.
Es que los ciudadanos en cierta forma ya no aguantan más una subida de precio, pero además ya tienen una especie de compensación, porque cuando usted consume más, le cobran más, y la tarifa eléctrica del sector residencial va desde los 9 hasta los 68 centavos el kilovatio hora. Entonces los que consumen más evidentemente compensan y le dan un subsidio a los que menos consumen. Pero fíjese un tema interesante. En Chile se les cobra sobreprecios a las grandes mineras para subsidiar la electricidad a la ciudadanía. En Ecuador es la ciudadanía la que subsidia la electricidad a las grandes mineras y esta distorsión debe corregirse. Asimismo, nos llama la atención de que se sigue insistiendo de la importación de gas natural cuando ya sabemos que no es una solución sino de aquí a 2 años. Y aquí hay responsables y corresponsables. Por ejemplo, el señor Roberto Aspiazu de la Cámara de la Energía, que fue un gran promotor de la importación de gas, habría que preguntarle dónde está ese gas para la termoeléctrica Termogas Machala, porque hay informes de Petroecuador que le entregaron a la autoridad en este entonces al exministro Roberto Luque y al gerente de SELEC, el señor Calero, donde Petroecuador le dice a los 2 funcionarios que la solución más rápida, más viable y más económica es hacer workover y mantenimiento de pozos en Campo Amistad, hacer nuevas perforaciones en Campo Amistad y en semanas tiene usted una solución del levantamiento de producción a una termoeléctrica que si se provee gas de producción nacional, estamos hablando de costos de cerca de 8 centavos el kilovatio hora, que es la mitad de lo que nos cuesta la barcaza y evidentemente mucho más barato de lo que nos cuesta la importación de diésel con termoelectricidad y generación de electricidad desde Colombia. No, y claro, otros países ya optan por ellos mismos explotar su propio gas. Acá seguimos importándolo, como usted dice, pero ¿cuánto tiempo pudiera tomar implementar lo que este proyecto, lo que tiene que ver más bien con el Campo Amistad, como usted lo dice, como solución? Porque de aquí a septiembre, definitivamente, pues el tiempo no nos da. Pero es una solución a mediano plazo. Ese es el tema que hay que romper el paradigma que nos crearon estos señores de la Cámara de la Energía, que generaron una distracción al gobierno porque generaron esta expectativa de la importación de gas. El gobierno hizo esfuerzos para hacer reglamentación, regulaciones, etcétera, etcétera, para favorecer a la importación de gas y vendieron humo, porque al final del día no es una solución de corto plazo. Lo que sí es una solución de corto plazo, y me ratifico en esto, de semanas, es hacer workover y mantenimiento de pozos de Campo Amistad y nuevas perforaciones que tomará algo más de tiempo, quizás 6, 8 meses. Pero lo extraño de todo esto es que no se enfocaron en hacer esto y, por ejemplo, declarar en emergencia a Campo Amistad, ¿no es cierto? Sacar licitaciones rápidas, así como hicieron con la barcaza, y levantar una producción que está dentro de los yacimientos con una infraestructura que ya está ahí, es decir, la Termogas está ahí, el gasoducto y la plataforma están ahí, lo único que requieren es aumento de estas capacidades, pero hasta el día de hoy no licitan Campo Amistad y hasta el día de hoy no generan estos compromisos y contratos para hacer workover y mantenimiento. Entonces esa distracción que generó la Cámara de la Energía con el señor Aspiazu, yo le hago corresponsable justamente de esto porque ofrecieron que la importación de gas iba a ser una solución y distrajeron a las autoridades del Estado para no enfocarse en la producción nacional, sino en la importación. Pero y entonces el cambio pasa por una decisión o por voluntad más bien política para poder generar ahora sí las reparaciones y todo lo que se requiere dentro del campo de la electricidad, de generación eléctrica, que hoy nos tiene al borde de no saber si vamos a tener apagones o no en septiembre. Liz, el Estado ecuatoriano, el país, los ciudadanos, tenemos que enfocar esfuerzos para hacer un plan de seguridad energética nacional. Esto ya lo hemos dicho antes. Necesitamos reducir nuestra exposición a las importaciones de combustibles. El año pasado importamos más de $7.000 millones en combustibles. Y necesitamos hacer esfuerzos para que se enfoquen, por ejemplo, en la producción de gas natural, que dicho sea de paso, Colombia produce 1.300 millones de pies cúbicos de gas natural al día, Perú 1.800 millones de pies cúbicos de gas natural al día y Ecuador solo 20 millones de pies cúbicos de gas natural al día. Y cuando tenemos estos generadores de opinión, porque siempre se le puede culpar al gobierno del Estado ecuatoriano,
pero hay corresponsables como estos generadores de opinión que distraen la atención para vender una solución que no es realista, como la importación de gas, sabiendo que además tenemos una sobreexposición con la importación, es decir, tenemos que enfocarnos en producción nacional, que es 70% más económica que la importación en el caso de gas natural. Vemos que este país no tiene futuro si no nos enfocamos en lo que al Ecuador le beneficia. Entonces, que la Cámara de la Minería no venda la idea de que 5 centavos el kilovatio hora que pagan las grandes mineras no tiene subsidio. Háganse cargo, por supuesto que tiene subsidio. Que la Cámara de la Energía no venda la idea de que es beneficiosa la importación de gas por sobre la producción nacional y cómo distrajeron a las autoridades para enfocarse en importación cuando habían informes de Petroecuador que hablan justamente de que hay que levantar la producción nacional y que sí es una solución de semanas. Gracias, ingeniero, por haber estado esta mañana con su análisis aquí en 24 horas. Gracias por la invitación, encantado. ¿No? Y bueno, y generando la alerta de que no se descarta que puedan haber apagones. Con eso estamos concluyendo esta emisión de noticias. Ya vienen las de la comunidad. Buen día.